Hay loros que aprendieron a decir hola antes que aprender a volar. Algunos nacieron libres, entre árboles y selva, pero fueron arrancados de sus nidos cuando apenas eran polluelos. Crecieron viendo abarrotes en lugar de ramas, escuchando voces humanas en vez de cantos de su especie. Y muchos jamás regresaron al cielo. En Yucatán, donde habitan algunas de las aves más emblemáticas de México, esta historia lleva décadas repitiéndose con una normalidad que pocas veces se cuestiona. Detrás de cada loro vendido en una esquina, en redes sociales o regalado entre familiares, existe una cadena silenciosa de tráfico ilegal, encierro y daño. Aunque para muchas personas tener un loro en casa todavía parece algo común, la realidad es mucho más compleja. Estas aves cumplen una función esencial en los ecosistemas, ayudando a dispersar semillas y mantener el equilibrio natural de la selva. Sin embargo, su lenta reproducción y la demanda constante del mercado negro ha puesto a muchas especies en riesgo. En medio de este problema, existe un lugar que intenta reparar, al menos en parte, el daño que durante años se ha normalizado. Hola, mi nombre es José Pierre Medina, director de Proyecto Santa María. Nos encontramos en la comisaría de San Antonio Chel, del municipio de Junumbá. Proyecto Santa María es una organización que trabaja por el bienestar de las aves y protección de sus hábitats. En este lugar tenemos loros y aves en rehabilitación. La llegada de los loros a este centro o a esta unidad de manejo ambiental se da cuando las autoridades canalizan a esos ejemplares que ellos recuperan, decomisan o bien son entregados de manera voluntaria por los particulares que los tienen y se canalizan a este centro. En este lugar, al llegar, pues se implementa un protocolo de atención en donde pues el ave inicialmente entra a una cuarentena después de ser desparasitado y después de ser checado sus condiciones físicas, ¿no? Posteriormente, el ave inicia una rehabilitación. El objetivo de esta UMA, finalmente cabe mencionar, es recuperar estas especies, a estos ejemplares, para de ser posible, su reintroducción al medio natural. Hola, mi nombre es Malina Lijoya, soy médico veterinario y zootecnista con una maestría en aves de ornato, exóticas y de compañía. Un padecimiento muy común en las aves de ornato en cautividad es la formación de tumores, generalmente de tejido adiposo, porque la alimentación es inadecuada. Es una cantidad de grasa elevada, por ejemplo, una monoalimentación con semillas de girasol da como consecuencia este tipo de padecimientos. Mantener a este tipo de especies en cautividad modifica un poquito su conducta, haciendo que, por ejemplo, busquen alimento en el piso de la jaula. Esto normalmente no ocurre así, ya que en vida natural ellos suelen estar más cómodos en las alturas porque evita la depredación. Posterior al ingreso de los loros y después de verificar que se encuentran en condiciones aptas para ser reintegrados a los grupos, esto se hace de manera paulatina, porque finalmente los loros llegan con conductas diferentes a las naturales, ¿no? Y lo que buscamos aquí es que los loros poco a poco vayan retomando de manera natural sus conductas y puedan ser integrados a grupos nuevos en donde convivirán y se solidificarán hasta poder ser candidatos a liberarse. Posterior a la formación de los grupos o familias de loros, se van integrando estas jaulas o pequeños túneles de vuelo en donde las aves se ejercitan preparándose para su regreso eventualmente a la vida libre, ¿no? Clasificamos estas jaulas como jaulas duras y suaves. Duras son cuando los grupos ya están formados, son núcleos muy cerrados en los que ya no permiten ellos el ingreso de ningún loro más. Y los grupos suaves son grupos en donde podemos ir integrando nuevos loros que van llegando y se van adaptando a esta colonia, ¿no? o parvada de loros. Los loros que llegan a este centro son clasificados en dos categorías: los que físicamente están en condiciones y pueden ser candidatos a una eventual liberación, y los que llegan con daños físicos o psicológicos irreversibles. Es el caso de Patachín, un loro de aproximadamente 15 años que llegó con daños, pues como ven acá,
permanentes, irreversibles. Son loros que no pueden ser liberados de nuevo a su medio natural, ¿no? Patachín tiene daños, fracturas en las patas que no fueron atendidas, tiene o sufrió por muchos años picaje, lo que le va a impedir recuperar su plumaje. Son aves que finalmente tienen que estar bajo el cuidado humano y atenciones especializadas. O sea, las consecuencias de la tenencia de loros como mascotas es, como en el caso de Patachín, loros que, de no ser porque llegan a un lugar en donde se les da una atención especializada, finalmente terminarían muriendo, ¿no? Por eso insistimos y somos muy puntuales en la parte de que no compren loros silvestres. Si quieren contribuir a acabar o erradicar el tráfico, no compren loros silvestres. Si no hay compra, no habrá venta. La verdad es que todo empezó medio impulsivo. Vi que estaban vendiendo unos loritos y se me hizo buena idea llevarme 2, más que nada para que no estuvieran solos. Y pues pensé que así se iban a hacer compañía entre ellos y todo iba a ser más fácil. En ese momento se me hacía algo padre, diferente. En la casa siempre habíamos tenido lo típico, perro o gato, y esto se sentía como algo más especial, también por mis hijos. Como que les iba a gustar mucho. Pero siendo honesto, no sabía casi nada sobre cómo cuidarlos. Pensaba que era darles de comer, agua, limpiarles su espacio y ya. Y nunca me metí a investigar bien lo que realmente implicaba tenerlos. Desde el inicio hubo algo que sí me movió. Uno de los loritos se enfermó a los pocos días. Ahí sí me asusté bastante. Pensé que se iba a morir, estuve viendo qué hacer, cómo ayudarlo, y cuando se recuperó sentí un alivio enorme. Como que dije, ya pasó lo peor. Ahí fue cuando entendí que no es tan simple como parece, que no es solo tenerlos y ya. Hay muchas cosas que uno no ve o no quiere ver y que pueden terminar afectándolos, mucho más de lo que uno imagina. Si hoy alguien me dijera que quiere tener un loro, le diría que lo piense bien, que se informe de verdad y que no solo es porque se vean bonitos o porque se te hace buena idea en el momento. Aprendí que querer no siempre es suficiente y que cuando no entiendes realmente lo que necesita un animal, puedes terminar haciéndole daño, incluso sin darte cuenta. Mi vida entera la he compartido con muchos animales, en especial con loros. En mi casa siempre hubo uno. En aquel entonces no había mucho que pensar. El loro era compañía, era alegría, era ruido vivo en el hogar. Alguien que te saludaba al entrar, que repetía palabras, que hacía reír a toda la familia. Era, sin más, otro miembro de la casa. Uno hacía lo que veía, lo que le decían y asumía que era suficiente. Pero con los años, algo fue cambiando. Primero fueron los momentos que se quedaron grabados. El loro quieto, demasiado callado. O intentando volar dentro de la casa sin poder. Esas imágenes no se van. Después vinieron las señales que antes no sabía leer. La inquietud, los gritos, fuera de lo normal, las plumitas que se arrancaban. Antes me parecía normal. Hoy sé que era estrés, que algo no estaba bien. Pensar en su origen también me pesa, que lo habían sacado de su entorno separado de los suyos. Eso da tristeza. Y también cierta culpa porque, aunque llegó a mi casa de buena fe, hoy lo veo distinto. Mi percepción sobre tener animales así cambió mucho. Lo que antes era algo común, incluso bonito, hoy lo miro con más responsabilidad. Una casa no es el lugar de un loro, y aunque se le quiera, aunque se le cuide, el querer no siempre alcanza si no se está haciendo lo correcto.